Entrado triunfalmente en Jerusalén, aclamado por multitudes que agitaban ramas de palmeras y gritaban Hosana, el mismo pueblo que lo había recibido como rey ahora se volvía contra él, manipulado por líderes religiosos que veían en Jesús una amenaza a su poder y al orden establecido. El Sanedrín, supremo tribunal judío, había tramado su muerte, y Poncio Pilato, gobernador romano, cedió a la presión popular. La crucifixión era considerada la forma más cruel y humillante de ejecución en el mundo antiguo, reservada para los peores criminales y esclavos rebeldes. Era un espectáculo público diseñado para servir de ejemplo. Los romanos habían perfeccionado esta forma de tortura, calculando cada detalle para maximizar el sufrimiento y prolongar la agonía. Pero antes de conocer cuáles fueron las palabras de Cristo en la cruz, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¿Listo? Comencemos. El Vía Dolorosa, camino que Jesús recorrió cargando su cruz, serpenteaba por la ciudad antigua. Cada paso sobre las piedras irregulares era un tormento para alguien ya brutalmente azotado. El lugar de la crucifixión, conocido como Gólgota, lugar de la calavera, quedaba fuera de los muros de la ciudad, cerca de una de las principales carreteras, garantizando que el máximo de personas posible presenciara la ejecución. En este extremo de sufrimiento físico y emocional, las palabras pronunciadas por Jesús adquieren una dimensión aún más extraordinaria. Cada frase fue pronunciada con gran esfuerzo, pues el acto de hablar en la cruz exigía que la víctima se levantara sobre los pies clavados, causando dolor excruciante. Esto significa que cada palabra fue elegida con un propósito específico, llevando un mensaje vital para la humanidad. La primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio del dolor lancinante de los clavos y las burlas de la multitud, las primeras palabras de Jesús en la cruz revelan la esencia de su ministerio terrenal. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. No fue solo una frase, fue una demostración viva del amor incondicional que transformaría para siempre la comprensión humana sobre el perdón. La escena: soldados romanos acababan de perforar sus manos y pies, la multitud escupía insultos, líderes religiosos celebraban su aparente derrota. En lugar de maldiciones o protestas de inocencia, Jesús ofrece perdón. Esta respuesta extraordinaria desafía nuestra comprensión natural de justicia y represalia. La palabra Padre al inicio de la declaración es profundamente significativa. Incluso en el momento de mayor agonía, Jesús mantiene su íntima conexión con Dios. Esta palabra reafirma la relación especial entre el Padre y el Hijo, incluso cuando el peso del pecado del mundo comenzaba a causar su separación momentánea. La petición de perdón abarca un círculo mucho más amplio de lo que podemos imaginar inicialmente. Incluía a los soldados romanos que lo crucificaban, a los líderes religiosos que lo condenaron, a la multitud que gritó «Crucifícalo», y por extensión, a toda la humanidad que, a través del pecado, participó en su muerte. La justificación, porque no saben lo que hacen, no era una simple excusa, sino una profunda verdad espiritual. Pablo más tarde escribiría en 1 Corintios 2:8, ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la Gloria. Esta ignorancia no elimina la responsabilidad, pero contextualiza la profundidad de la misericordia divina. Esta primera palabra establece un estándar para todo el cristianismo. El perdón no es opcional ni condicionado al arrepentimiento del ofensor, es una decisión unilateral que libera tanto al perdonador como al perdonado. Jesús no solo enseñó sobre el perdón en el Sermón del Monte, lo demostró en el momento más crucial. El impacto de esta palabra fue inmediato y continúa reverberando. El centurión romano que supervisaba la ejecución acabaría declarando, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios, Marcos 3:39. En las semanas siguientes, muchos sacerdotes se convertirían a la fe, Hechos 6:7, posiblemente impactados por esta demostración sobrenatural de amor. Esta palabra también cumple profecías del Antiguo Testamento, especialmente Isaías 53:12, y por los transgresores intercedió. En el momento en que la humanidad demostraba su mayor rechazo a Dios, Jesús respondía con su mayor expresión de amor. Esta paradoja está en el corazón del Evangelio. El Padre, perdónalos, sigue resonando a través de los siglos como un llamado a la transformación. Esteban, el primer mártir cristiano,
seguiría este ejemplo al ser apedreado, Hechos 7 y 60. Incontables cristianos perseguidos encontrarían en esta palabra la fuerza para perdonar a sus perseguidores. Para nosotros hoy, esta primera palabra permanece como un desafío y una promesa. Desafío de ejercitar el perdón en situaciones que parecen imperdonables, promesa de que el perdón divino está disponible para todos, independientemente de la gravedad de la ofensa. La segunda palabra. De verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio del sufrimiento indescriptible de la cruz, ocurre uno de los diálogos más extraordinarios de la historia de la salvación. Al lado de Jesús, dos criminales también eran crucificados. Inicialmente, ambos lo insultaban, pero algo extraordinario sucede en el corazón de uno de ellos. Lucas 23, 39-43 nos presenta este momento transformador. Uno de los criminales, reconociendo en Jesús algo más allá del sufrimiento físico, reprende a su compañero: ¿no temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, la verdad, con justicia, porque recibimos lo que nuestros hechos merecían, pero éste ningún mal hizo. Entonces, volviéndose hacia Jesús, hace una petición sorprendente: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. La respuesta de Jesús es inmediata y categórica: de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra de la cruz revela verdades profundas sobre la gracia, la salvación y el carácter de Dios. Es notable que Jesús use la expresión de verdad, amén, en griego, una declaración solemne que enfatiza la certeza absoluta de la promesa. El ladrón arrepentido no pide una posición de honor ni siquiera inmediata, su petición humilde es solo para ser recordado. Pero Jesús ofrece mucho más: compañía inmediata conmigo, certeza absoluta hoy, y un destino glorioso en el paraíso. Esta respuesta generosa ejemplifica perfectamente la gracia superabundante de Dios. El término paraíso tiene una historia rica en la tradición judía, remontando al jardín del Edén y representando el lugar de comunión perfecta con Dios. Jesús promete no solo entrada a este lugar de bienaventuranza, sino su propia compañía personal. La salvación no es solo un destino, sino una relación. Este episodio desmonta varias nociones erróneas sobre la salvación. Primero, muestra que la salvación no depende de obras o rituales religiosos. El ladrón no podía ser bautizado, hacer penitencia o realizar buenas obras. Segundo, evidencia que nunca es demasiado tarde para el arrepentimiento sincero. Tercero, demuestra que la salvación es un don inmediato de la gracia divina. La fe demostrada por el ladrón arrepentido es notable. En un momento en que los propios discípulos habían huido y las esperanzas parecían perdidas, él reconoce en Jesús no solo a un hombre inocente, sino a un rey a punto de entrar en su reino. Su confesión de fe ocurre en el momento aparentemente menos propicio, cuando Jesús estaba muriendo como un criminal. Esta palabra también nos enseña sobre la naturaleza de la verdadera conversión. El ladrón demuestra todos los elementos esenciales: reconocimiento de su propio pecado, confesión pública de Cristo, reprensión al pecado de otros y fe en el poder salvador de Jesús. Su transformación es un modelo de genuino arrepentimiento. La promesa del hoy es particularmente significativa. Contradice teorías sobre un periodo intermedio de purificación después de la muerte. Jesús asegura al ladrón arrepentido la inmediatez de la salvación y de la comunión con Dios. La gracia divina no conoce retrasos ni condiciones más allá de la fe sincera. Esta segunda palabra en la cruz permanece como un faro de esperanza para todos los que se consideran muy pecadores o muy tardíos para la salvación. Si un ladrón crucificado puede encontrar redención en sus últimos momentos, nadie está más allá del alcance de la gracia divina. El contraste entre los dos ladrones también nos ofrece una lección poderosa. Ambos vieron al mismo Jesús, escucharon las mismas palabras, experimentaron el mismo sufrimiento. Uno eligió burlarse, el otro eligió creer. La cruz de Cristo siempre demanda una respuesta, permanece como divisor de aguas en la historia humana. La tercera palabra. Mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. En el momento más crucial de la historia de la redención, Jesús hace una pausa para un acto de profundo amor familiar. Dirigiendo su mirada hacia su madre María y hacia Juan, el discípulo amado,
Pronuncia palabras que revelan su preocupación por los lazos humanos incluso en medio de su misión divina. Mujer, he aquí tu hijo, y he aquí tu madre. Juan 19, 26-27. María, que 33 años antes había recibido el anuncio del ángel Gabriel, ahora estaba a los pies de la cruz, viviendo el cumplimiento de la profecía de Simeón: una espada traspasará también tu propia alma. Lucas 2:35. El corazón de la madre, que guardaba todas las cosas y sobre ellas meditaba, estaba dilacerado por el dolor de ver a su hijo crucificado. Es significativo que Jesús se dirija a María como mujer, no como madre. Esto no es un distanciamiento emocional, sino una elevación del momento a su significado universal. La misma forma de tratamiento fue usada en las bodas de Caná, marcando el inicio de su ministerio público. Ahora, en la cruz, marca la culminación de su misión redentora. Juan, identificado en los evangelios como el discípulo a quien Jesús amaba, recibe una responsabilidad sagrada. A partir de ese momento, acogería a María en su propia casa, cumpliendo el papel de hijo. Esta designación va más allá del cuidado práctico, establece una nueva familia espiritual basada no en lazos de sangre, sino en la fe en Cristo. Esta tercera palabra revela aspectos fundamentales del corazón de Jesús. Incluso enfrentando la agonía de la cruz y cargando el peso del pecado del mundo, él demuestra preocupación práctica por aquellos que ama. Su amor divino no anula, sino perfecciona el amor humano. El momento también resuena con el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Jesús, cumpliendo perfectamente la ley hasta su último momento, asegura que su madre tendrá cuidado y protección. Esto sirve como ejemplo para todos los creyentes sobre la importancia de los deberes familiares, incluso en circunstancias extremas. La presencia de María y Juan a los pies de la cruz contrasta con la ausencia de los otros discípulos que habían huido. Este pequeño grupo, junto con otras mujeres fieles mencionadas en los evangelios, demuestra que el verdadero amor persiste incluso en las circunstancias más adversas. Esta palabra también tiene implicaciones eclesiológicas profundas. En la nueva comunidad establecida por Cristo, las relaciones son redefinidas. La Iglesia se convierte en una familia espiritual donde los lazos de fe son tan importantes como los lazos de sangre. Juan representa a todos los discípulos que, a través de los siglos, están llamados a cuidar unos de otros como familia. El cuidado de Jesús por su madre también demuestra que la espiritualidad auténtica no nos aleja de las responsabilidades prácticas y relacionales. Incluso en el momento de mayor significado espiritual de la historia humana, Jesús atiende las necesidades concretas de aquellos a quienes ama. María, a los pies de la cruz, representa a todos los que sufren al ver a sus seres queridos en aflicción. La espada que atraviesa su alma es compartida por incontables madres, padres y seres queridos a través de los siglos. Las palabras de Jesús ofrecen consuelo y una nueva perspectiva para este sufrimiento. Para la Iglesia primitiva, este momento tuvo un significado especial. María se convertiría en una figura central en la comunidad cristiana naciente, mencionada en Hechos como presente en el cenáculo después de la ascensión. Juan, cumpliendo fielmente su designación, sería el canal a través del cual muchos detalles de la vida de Jesús, especialmente aquellos conocidos por María, serían preservados. La cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alrededor de la sexta hora, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. En medio de estas tinieblas resuena el grito más angustiante de la historia: Eli, Eli, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Esta cuarta palabra nos lleva al momento más profundo y misterioso de la cruz. Este clamor, registrado en el idioma original arameo, cita el Salmo 22, 1, un salmo mesiánico que predijo en detalle el sufrimiento del Mesías. Pero no es una simple cita, es la expresión genuina de la angustia de Jesús al experimentar por primera vez en la eternidad la separación del Padre. El abandono que Jesús experimenta en este momento es de una profundidad inigualable. Aquel que desde la eternidad estaba en perfecta comunión con el Padre ahora experimenta el horror del aislamiento total. Como Pablo explicaría posteriormente, aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, 2 Corintios 5 y 21. Es significativo que Jesús mantenga el tratamiento, Dios mío, incluso en el momento del abandono.
Su fe permanece inquebrantable, incluso cuando sus sentimientos experimentan la más profunda oscuridad. Esta es una lección poderosa para todos los que atraviesan valles de sombra en su caminar espiritual. El ¿por qué? De esta pregunta no indica falta de comprensión. Jesús sabía perfectamente el propósito de su sacrificio. Es más bien la expresión de la realidad brutal del momento, el Hijo eternamente amado experimentando el peso total de la ira divina contra el pecado de la humanidad. Esta palabra nos permite vislumbrar el costo real de nuestra salvación. El abandono que Jesús experimenta es exactamente lo que nuestros pecados merecían. Él toma nuestro lugar, experimenta nuestra condenación, para que nunca necesitemos conocer la realidad de la separación eterna de Dios. El momento también revela la profundidad del amor divino. El Padre, que había declarado, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco», ahora vuelve su rostro, no por falta de amor, sino precisamente por amor a la humanidad perdida. Es el momento en que la justicia y la misericordia se encuentran en la cruz. La oscuridad que cubrió la tierra durante 3 horas simboliza la naturaleza cósmica de este momento. No era solo una ejecución humana, era el momento en que las fuerzas espirituales del bien y del mal se enfrentaban en su batalla definitiva. La luz del mundo experimentaba las tinieblas para que nosotros pudiéramos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Para aquellos que luchan con sentimientos de abandono y soledad, esta palabra trae consuelo paradójico. Jesús comprende perfectamente esta experiencia. Él descendió a las profundidades más oscuras del abandono para que nosotros nunca necesitáramos experimentarlo totalmente. El grito de desamparo también valida la expresión honesta de angustia espiritual. No necesitamos enmascarar nuestros momentos de oscuridad con falsa espiritualidad. Jesús nos muestra que podemos ser completamente honestos con Dios sobre nuestras luchas más profundas. Este momento marca el clímax del sufrimiento sustituto de Cristo. El cáliz que él aceptó en Getsemaní ahora está siendo bebido hasta la última gota. La maldición del pecado, la separación de Dios, siendo experimentada en su totalidad para que la humanidad pueda ser reconciliada con el Creador. Por último, esta palabra nos recuerda que la salvación tuvo un costo infinito. El abandono que Jesús experimentó es la medida del valor que Dios atribuye a nuestra redención. Nunca podemos tratar la salvación con ligereza cuando costó tanto al propio Dios. La quinta palabra. Tengo sed. Después, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed», Juan 7:28. Esta breve declaración, aparentemente simple, lleva significados profundos, tanto en su dimensión física como espiritual. La sed física de Jesús era una realidad brutal de la crucifixión. Después de horas de tortura, pérdida de sangre y exposición al sol, su cuerpo estaba severamente deshidratado. Esta sed intensa había sido profetizada en el Salmo 10 y 15, «Mi fuerza se secó como una vasija de barro, y mi lengua se pegó a mi paladar». En respuesta, los soldados le ofrecieron vinagre en una esponja. Esto también cumplía la profecía del Salmo 69, 21, «Me dieron hiel por alimento, y en mi sed me dieron a beber vinagre». El vinagre, una bebida ácida común entre los soldados romanos, era diferente de la mezcla de vino con mirra que Jesús había rechazado anteriormente. Pero además de la sed física, estas palabras expresan una sed más profunda. Jesús, que se presentó como el agua viva e invitó a los sedientos a venir a él, ahora experimenta la más profunda sed espiritual. Es la sed de comunión con el Padre, temporalmente interrumpida por el peso del pecado que llevaba. Esta palabra también revela la plena humanidad de Jesús. Él no solo parecía humano, experimentó todas las limitaciones y necesidades de nuestra condición humana. Como dice Hebreos 4 y 15, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La sed de Jesús en la cruz resuena con su declaración anterior a las multitudes, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba», Juan 7 y 37. Ahora, Él experimenta la sed suprema para que nosotros podamos tener acceso al agua de la vida eternamente. Su sufrimiento físico hace posible nuestra satisfacción espiritual. Esta expresión de necesidad también demuestra la humildad de Cristo. Aquel que creó los océanos y hace brotar agua de la roca ahora depende de otros para un trago de líquido. Es otra demostración del vaciamiento voluntario descrito en Filipenses 2.
La sed de Jesús en la cruz nos hace recordar sus palabras en el Sermón del Monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Su sed física simboliza la sed espiritual de la humanidad por reconciliación con Dios. Para los creyentes a través de los siglos, esta palabra ha servido como llamado a la compasión práctica. Jesús dijo: tuve sed, y me disteis de beber, Mateo 25, 35. Reconocer la sed de Cristo en la cruz nos sensibiliza para las necesidades físicas y espirituales de los demás. En un nivel más profundo, esta palabra expresa el deseo ardiente de Jesús por la salvación de la humanidad. Su sed no era solo por agua, sino por la conclusión de su misión redentora. Como declaró en Juan 4:34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. El momento también nos recuerda que nuestro propio anhelo espiritual solo puede ser verdaderamente saciado en Cristo. Como dijo Agustín, nos formaste para ti, y nuestra inquietud está encendida hasta que descansemos en ti. La sed de Jesús en la cruz hace posible la satisfacción de nuestra sed por Dios. La sexta palabra. Está consumado. Tetelestai, está consumado. Esta única palabra en griego, traducida en 3 palabras en español, representa el grito de victoria más poderoso de la historia. No es un susurro de derrota, sino una declaración triunfante de misión cumplida, Juan 7:30. El término, tetelestai, se usaba en el mundo comercial de la época para indicar, pagado por completo. Cuando una deuda era totalmente saldada, se escribía, tetelestai, en el recibo. Jesús anuncia que la deuda del pecado de la humanidad fue completamente pagada. No queda nada más por hacer para nuestra redención. Este momento marca el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Desde la primera promesa en el jardín del Edén, Génesis 3 y 15, hasta las detalladas descripciones en Isaías 53, cada palabra profética encuentra su realización perfecta en Cristo. El plan divino, concebido antes de la fundación del mundo, alcanza su clímax. La declaración también marca el fin del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. El velo del templo se rasgó de arriba abajo en el momento de la muerte de Jesús, simbolizando que el acceso a Dios estaba ahora abierto para todos a través del sacrificio perfecto de Cristo. Los sacrificios de animales, que eran solo sombras, dan paso a la realidad que prefiguraban. Está consumado, significa que la obra redentora está completa. Nada puede ni necesita ser añadido al sacrificio de Cristo. Como afirma Hebreos 10 y 14, porque con una sola ofrenda perfeccionó para siempre a los santificados. Nuestra salvación no depende de obras adicionales ni méritos personales. Esta palabra también marca la derrota definitiva de Satanás. La antigua promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente se cumple en la cruz. Como Pablo escribiría más tarde, despojando a los principados y a las potestades, los expuso públicamente al desprecio, triunfando sobre ellos en la cruz, Colosenses 2 y 15. El aspecto concluyente de esta declaración nos asegura que la obra de Cristo es suficiente. No hay necesidad de sacrificios adicionales, penitencias o obras meritorias para garantizar nuestra salvación. Como escribió el autor de Hebreos, no hay más ofrenda por el pecado, Hebreos 10 y 18. Esta palabra también marca el fin de la separación entre Dios y la humanidad. El muro de enemistad fue derribado, el camino al Santo de los Santos fue abierto, la reconciliación fue alcanzada. Como Pablo declararía, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, 2 Corintios 5 y 19. Para el creyente individual, está consumado, trae una paz profunda. No necesitamos vivir en constante ansiedad sobre nuestra salvación. El precio fue pagado íntegramente, la victoria fue conquistada definitivamente, la obra fue concluida perfectamente. Esta declaración también tiene implicaciones para nuestra santificación. Aunque nuestro crecimiento en Cristo es un proceso continuo, la base para esa transformación ya fue establecida en la cruz. Vivimos a partir de la victoria, no hacia ella. El grito de victoria de Jesús en la cruz continúa resonando a través de los siglos, recordándonos que en nuestra mayor debilidad está nuestra mayor fuerza. Cuando parecemos derrotados, podemos proclamar con Pablo, pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 3 y 57. La séptima palabra. Padre,
en tus manos entrego mi espíritu. Con estas palabras finales, registradas en Lucas 11 y 46, Jesús completa su jornada terrenal. Es significativo que Él retorne al tratamiento Padre, indicando que la separación experimentada en el momento del abandono fue superada. La comunión es restaurada, la misión está cumplida. Esta última declaración es una cita del Salmo 31, 5, un salmo de confianza en medio de la adversidad. Incluso en el momento de su muerte física, Jesús demuestra absoluta confianza en el Padre. No es una rendición pasiva a la muerte, sino una entrega activa y voluntaria de su vida. El verbo entrego, en el original griego indica una acción deliberada y confiada. Jesús no es una víctima de las circunstancias, Él está en control hasta el último momento, cumpliendo su propia declaración anterior, nadie quita mi vida de mí, sino que yo la doy de mí mismo, Juan 10 y 18. La mención de las manos del Padre evoca imágenes de seguridad y protección encontradas en todo el Antiguo Testamento. Son las mismas manos que formaron el universo, que guiaron a Israel, que sostienen todas las cosas. Jesús demuestra confianza absoluta en el cuidado del Padre, incluso en la muerte. Esta palabra final establece un estándar para todos los creyentes. Esteban, el primer mártir cristiano, ecoará estas palabras en su propia muerte: Señor Jesús, recibe mi espíritu, Hechos 7 y 59. Incontables cristianos a través de los siglos encontrarían consuelo y fuerza en estas palabras al enfrentar su propia mortalidad. El momento también revela la naturaleza trinitaria de la redención. El Hijo entrega su espíritu al Padre, habiendo completado la obra que le fue dada. Como observó un teólogo, en la cruz vemos al Hijo ofreciéndose al Padre a través del Espíritu Eterno, de Hebreos 9 y 14. Esta entrega voluntaria del Espíritu marca la transición de la humillación a la exaltación de Cristo. Como Pablo escribiría, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también lo exaltó soberanamente, Filipenses 2, 8-9. Para nosotros hoy, estas palabras finales ofrecen un modelo de cómo vivir y morir. Nuestra vida debe estar caracterizada por la misma confianza absoluta en el Padre, por la misma disposición de entregar todo en sus manos, por la misma certeza en su cuidado soberano. La serenidad de Jesús en este momento final contrasta dramáticamente con la agonía anterior. La batalla fue vencida, la obra está consumada, y Él puede entregar su espíritu en perfecta paz. Es el cumplimiento de su propia promesa: os dejo la paz, mi paz os doy, Juan 2 y 27. Esta última palabra también nos enseña sobre la naturaleza de la muerte para el creyente. No es un fin, sino una entrega; no es una derrota, sino una transición a la presencia del Padre. Como Pablo afirmaría, partir y estar con Cristo, lo cual es inconmensurablemente mejor, Filipenses 1 y 23. Las 7 palabras de la cruz, culminando en esta entrega confiada al Padre, forman un testamento perfecto del amor, la misión y el carácter de Jesús. Juntas, nos muestran el camino de la redención, de la reconciliación y de la vida eterna en comunión con Dios. Las 7 palabras de Jesús en la cruz forman una sinfonía perfecta de amor divino, cada una revelando una faceta diferente de su misión redentora y su significado eterno para la humanidad. Contemplemos cómo estas palabras se entrelazan y continúan resonando en nuestras vidas hoy. Del perdón radical demostrado en la primera palabra a la confianza absoluta de la última, vemos un arco perfecto de redención. Comenzando con Padre, perdónalos, y terminando con Padre, en tus manos entrego mi espíritu, Jesús nos muestra un círculo completo de reconciliación con Dios. Entre estos dos momentos, atestiguamos toda la profundidad del amor divino. La promesa al ladrón arrepentido nos revela la inmediatez y gratuidad de la salvación. El cuidado por su madre demuestra que el amor divino no anula, sino perfecciona los lazos humanos. El grito de abandono nos muestra el precio infinito de nuestra redención. La sed nos recuerda su plena humanidad. La declaración de consumación nos asegura la completitud de su obra. Estas palabras continúan hablando poderosamente a nuestra generación. Nos enseñan sobre el perdón cuando enfrentamos ofensas, nos aseguran esperanza cuando nos sentimos indignos, nos muestran cómo cuidar unos de otros en medio del sufrimiento, nos confortan cuando experimentamos abandono, nos recuerdan nuestra humanidad compartida, nos garantizan que la obra está completa, nos enseñan a confiar en Dios en todas las circunstancias.
El legado de estas 7 palabras transformó la historia humana y continúa transformando vidas individuales. Nos invitan a un viaje de fe que abraza tanto el sufrimiento como la victoria, tanto la humanidad como la divinidad, tanto la muerte como la vida. Al reflexionar sobre las últimas palabras de Jesús en la cruz, somos llevados a un lugar de profunda gratitud y humildad. Cada frase, pronunciada en medio del sufrimiento más inimaginable, nos revela el corazón de un Salvador que amó hasta el extremo. Su sacrificio no solo marcó el fin de nuestra separación con Dios, sino que estableció el camino para una vida de esperanza, fe y reconciliación. Si este mensaje tocó tu corazón y te ayudó a comprender más sobre el amor inagotable de Cristo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este vídeo y compartir tus reflexiones en los comentarios. Juntos, podemos continuar explorando las riquezas de la palabra y edificándonos unos a otros en la fe. Recordemos lo que nos dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Que este amor nos inspire a vivir vidas entregadas y llenas de propósito. Amén.